grabaciones para comenzar. Listo. Bien. Les decía que los análisis de correspondencias son análisis que permite, por ejemplo, evaluar o determinar posicionamientos o determinar agrupamientos de características tanto adversas como similares. Me explico. Vamos a hacer un ejemplo ahora en donde tenemos un grupo de empresas, 9 en particular, y esas 9 fueron medidas o evaluadas bajo ciertos atributos o características. Su posición en precio, en marca, rapidez de entrega, información, trato de personal, condiciones de pago y facilidad de acceso, ¿sí? Esas serían las características. Y las 9 empresas fueron evaluadas bajo esos criterios. Es como si usted le preguntara, bueno, señor, Coca-Cola, ¿qué tal le parecen los precios? ¿La marca está bien posicionada o no? ¿Qué tan rápido le entregan sus productos? ¿Conoce la información a la de Coca-Cola es fácil de acceder o es complicada de acceder? ¿Cómo es el personal cuando trata con ellos? ¿Cómo son las facilidades de pago? ¿Es fácil acceder a las instalaciones o no? Entonces, cosas por el estilo es lo que vamos a evaluar. Este análisis de correspondencia es quizás uno de los más fáciles, y lo digo más fácil en sentido porque lo que nos interesa es a la final un mapa, un mapita visual, o un diagrama, un gráfico, que nos muestra palpablemente cuáles son esas características que son similares, cuáles son los datos extremos y cuál característica se asocia a un individuo o una empresa. Entonces, a partir de ahí podemos decir, no, mira, es que la empresa número 5 es fuerte en lo que es el precio y la marca, pero la empresa 1 es fuerte en condiciones de pago, ¿sí? Entonces, muestra cómo diferentes autores o gestores, en este caso las empresas, que es el ejemplo que vamos a trabajar, tienen asociada una o dos o tres características. Y cómo también podemos decir, no, es que las empresas 4 y 7 tienen características similares porque están muy cercanas y sus variables o sus atributos son estos. Entonces, de pronto usted encuentra, si ponemos el ejemplo de universidades, se puede decir, no, mira, es que la universidad UPB con la Sergio Arboleda se parecen en esto, en esto, en esto. Sin embargo, se diferencian en esto y en esto. ¿Sí? Entonces, esto le permite identificar a la persona o a la empresa cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y generar lo que se llaman los planes de acción. Entonces, este análisis de correspondencias, primero lo que vamos a hacer es construir una tabla tabla cruzada. ¿Qué es una tabla cruzada? Pues es una tabla donde tenemos filas por columnas, es decir, donde la información se lee de fila a columna en el sentido de coordenadas, o lo que ustedes llaman, o que le enseñaron en estadística, lo que eran las famosas tablas de contingencia, que también funcionan de esa manera. Bien, este documento, bueno, no sé si lo compartí, bueno, más parte se lo comparto, es el ejemplo que vamos a trabajar. Bien, entonces, acá está el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es crear en el SPSS unas categorías. Entonces, vamos a colocar 3 columnas o vamos a trabajar con 3 columnas. La primera va a ser la fila, o todas las filas van a estar ubicadas en una columna. Luego, las columnas también van a estar categorizadas. Y luego las frecuencias, que son los valores que aparecen ahí. Bien, les voy a enseñar cómo es la situación. Primero, vamos a la vista de variables y vamos a crear entonces las 3 columnas que necesitamos. La primera va a ser los atributos. Y así voy a llamar el nombre. Va a ser de tipo numérico. No necesito decimales, es decir, le coloco aquí 0
para que sea un número entero. Y en etiquetas, también entonces atributos o características, que llamar. En valores, voy a ver cuántos atributos tiene mi ejemplo. En este caso, existen 7 atributos, que el último es el acceso. Y vamos entonces a colocar esas categorías. Primer atributo, precio. Segundo atributo, marcas, como la codificación que hicimos en la clase anterior. Entonces, valor 1, precio. Valor 2 es la marca. Un momentico, por favor. Señor, dale, ¿listo? Bien, vamos a hacer algo. Le voy a subir este archivo al chat para que lo vayan viendo mientras. Después le subo la carpeta completa con el archivo correspondiente. Va, profe, en valores empezamos a agregarlos a todos los atributos, ¿no? Sí, exacto. En valores vamos con los atributos. Vamos primero con las filas. Vamos a cargar este archivo y vamos a dejarlo afuera. Después subo la carpeta completa. A ver, atributos, vale. Listo. Ahí está. Profe, un momento que la aplicación se demora en abrir. Sí, sale, no se preocupe. Igual vamos a hacer este ejemplo hoy y la próxima clase hacemos otro más en clase y luego hacemos el resto con el taller. La idea es ir practicando sobre esto. Creo que vamos a ver. Voy a cancelar aquí un momento. A ver si creo que este archivo está completo. Su uso. Continuar. Sí. Bien. La idea es que vamos a quedar con algo como esto. ¿Sí? Vamos a quedar así. Precios, marcas, empresas y las frecuencias. Pero la idea es que ustedes lo hagan acá. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Primero, colocarle las etiquetas a cada uno y también acá las variables. Y luego categorizar las frecuencias. Pero este es el que ya está hecho. Después se lo comparto también para que vayamos a hacer el análisis. Pero mientras vamos a hacerlo acá uno a uno. Entonces, 1, pues será precio, si no estoy mal, que es la primera categoría. El 2 va a ser la marca, entonces coloco 2 y colocamos marca o marcas. Y me avisan cuando yo tenga la aplicación abierta para ir trabajando. Profe, Dígame. buenas tardes. Me Buenas está tardes. pidiendo como un acceso. Ah, no, ya no. Es que parece que hay que entrar con el correo de la universidad ¿Qué cosa? al, al archivo. Sí, se supone que sí. Ah, ok, listo. Sí, se supone que los archivos están compartidos solamente para usuarios del grupo. O que usen el correo institucional, pero sin la palabra correo, solamente con el @usa.edu.co. Bien, de todos modos les voy a compartir el archivo por si acaso alguien se nos queda por ahí pendiente y les es más fácil simplemente revisar. Ya eso está pues armado y listo para simplemente trabajar. Nosotros lo vamos a hacer desde el principio. Esto no, esto. Bien, entonces 3, la categoría 3 es rapidez.
rapidez. 4, o el cuarto atributo, es información. El 5 es el trato. Y el 6 es el pago. Y el 7 es el acceso. Listo. Entonces, Usted, profe, ya me abrió la aplicación. ¿Puede explicar un momentico otra vez de rapidez para ir colocando? sí, claro. En la parte de acá de vista de variables, vamos a crear 3 columnas. La columna 1, atributos. La columna 2, empresas. Y la columna 3, frecuencias. ¿Sí? Estamos ahí. En atributos, que son las características que tiene acá nuestra tabla, esto encontramos que 1 va a ser el precio, 2 la marca, 3 rapidez, 4 información, 5 trato de personal, 6 condiciones de pago y 7 facilidad de acceso. Entonces, en ese sentido, cuando aquí, entonces en ancho, vamos a dejarlo aquí, 0 decimales, para que nos deje números enteros. Atributos, la etiqueta. Y en valores vamos a colocar como una codificación. Entonces, al valor 1 le vas a colocar la etiqueta de precio, que sería el primer atributo. Al valor 2 le vas a llamar marca. Al valor 3 lo vas a llamar rapidez. Al valor 4 lo vas a llamar información. Al 5 el trato. Al 6 el pago y al 7 acceso, que son los 7 atributos o las 7 filas que tiene la tabla. Y ahora, cuando tengas todo, le das ahí aceptar. En empresas vamos a hacer algo similar. Las empresas son 9. Entonces, 1, colocamos EP, empresa 1. 2, MP, perdón, empresa 2. 3, MP, empresa 3. 4, MP, empresa 4. 5, MP, empresa 5. Y así hasta llegar a la empresa 9, porque son 9 las que vamos a tener en cuenta. 8 y nos falta 1. Sí, 9. Listo. Entonces ya tenemos acá las empresas. Faltó el 8 aquí. Y tengo entonces, para cada número, tengo la empresa correspondiente. Entonces ya tengo los atributos. Y las empresas. Entonces, esos son los valores o las codificaciones que voy a utilizar para lograr colocar aquí en la tabla. Ahora bien, en la columna, ahora sí me voy a la parte del conjunto de datos y observo que la primera columna se llama atributos, la segunda empresa y la tercera frecuencias. Vamos a comenzar con los atributos. ¿Cuántas empresas son? Son 9. Entonces vamos a escribir para el primer atributo 9 veces 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y para cada empresa los números del 1 al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Tengo el precio 9 veces, las empresas del 1 al 9, y en la parte de frecuencias voy a colocar las frecuencias que aparecen en la tabla. Entonces, precios con empresa 1, frecuencia 16, y coloco entonces 16. Precios con empresa 2, estoy leyéndolas de manera horizontal, sería 17, entonces coloco 17. Precios con empresa 3, 18. Precios con empresa 4, 19. Precios con empresa 5, 16. Profe, Señor, ¿puede colocar un momento otra vez el documento de las empresas? Es que usted lo mandó y no deja abrirlo. Pide solicitar acceso. le da acceso sí, solo sí. No está conectado con Teams, o sea, si está en un correo institucional. Pero vamos a solucionar ese problema de una vez y vamos a pasarlo a material de clase. El material de clase debe dejárselo ver sin problema. Regáleme un segundo y voy a mover estos dos. Material de clase y voy a dejarlo sí, aquí afuera, mientras tanto. Listo. Ya debe dejárselos ver. Y vamos a crear la carpeta que se llame análisis de correspondencias. Ahora aquí, esta no, análisis de correspondencias y el documento acá. Voy a moverlos a esa carpeta. Bien, ya se supone que lo debe encontrar aquí adentro. Y no debe pedirle acceso. Si le pide acceso es porque ingresó sin el correo institucional. Bueno, estábamos aquí, ¿no? ¿Dónde íbamos? En las frecuencias. Entonces, aquí, entonces listo. Iba precio, empresa 5, frecuencia 16. Precio, empresa 6, frecuencia 45. Precios, empresa 7, 15. Precios, empresa 8, 19. Y precios, empresa 9, 18. Quitarle esos dos dígitos, colocarle 0 acá. Y siempre también 0. Queden ahí como internos. Listo. Entonces, ya tengo la primera fila o el primer atributo para las 9 empresas y las frecuencias de cada uno. Ahora vamos a repetir el mismo proceso. Profe, ¿cómo hizo para quitarle los dos punticos que salían después? En la vista de variables, donde dice decimales, le colocas 0. Ah, vale. Listo. Bien, ahora vamos con la segunda categoría. La segunda categoría es la marca y el valor de la marca es 2. Entonces escribimos 2, 2, 2, 9 veces, porque son 9 empresas. Vamos a colocar aquí. $18, ¿no? Y para no volver a escribir los valores del 1 al 9, podemos seleccionar las empresas con control, con shift, control C y pegamos acá, control B. Así como hace usted en Excel, control C, control B, selecciona por ejemplo, selecciona los valores, 1, 2, 3, aquí las empresas, le da control C o con clic derecho copiar y se pone aquí en la primera marca y coloque pegar, listo. Y así vamos ahorrando tiempo. Para marca, entonces vamos para marca y decimos marca con empresa 1, entonces estoy en la segunda fila. 8, marca con empresa 2,
15, marca con empresa 3, 18, marca con empresa 4, 17, marca con empresa 5, 27, marca con empresa 6, 20, marca con empresa 7, 2, marca con empresa 8, 14 y marca con empresa 9, 53. Y ahora hacemos lo propio con el siguiente atributo, que es la rapidez de entrega. Entonces, 3, perdón, precios no. Rapidez, rapidez. Hasta el 20. Señor. Bueno, pues yo un poquitico más despacio, por favor. O sea, un momentico, que es que se me apagó el computador de donde estaba haciendo aquí esto. Ah, listo, vale, no te preocupes. Listo, gracias. Bien, los demás, si tienen flojera de hacerlo o algo así, ya el archivo está colgado, es el que está, pues, la base, el principal, donde tienen ya la solución armada, que es este. Entonces ya aquí está colgado todo, por si acaso. De pronto, si se pierde o se daña el archivo, pues ya lo tiene ahí armado, solamente listo para utilizar. Nosotros lo estamos haciendo paso a paso para que para futuras actividades le quede, pues, ya sabe cómo lo va a hacer. Profe, listo, gracias, ya tenemos el PC. Listo, vale. Entonces, nuevamente, entonces para no escribir las empresas, copiamos las 9, control C, y pegamos acá, control V. Nos vamos entonces a las frecuencias de la tercera fila. La rapidez. Rapidez con empresa 1, 20, con empresa 2, 20, con empresa 3, 23, con empresa 4, 21, con empresa 5, 29, con empresa 6, 20, con empresa 7, 18, con empresa 8, 19 y con empresa 9, 25. Sí, está en lo correcto. Cuarto atributo, que es información. Entonces, 4, 4, hasta 36, ¿no? Y nuevamente entonces copiamos a las empresas y colocamos, listo. Y vamos con información y columna 1. Información 11 para la empresa 1, 13 para la empresa 2, 12 para la empresa 3, 17 para la empresa 4. Profe, si quiere le voy dictando para que no se salga de Ah, listo, vale, muy amable, muchas gracias. Empresa 5, 20. 20. Empresa 6, 16. Ajá, Empresa 7, 15, ajá, 10 y 44. listo, vale. Entonces Ahora vamos ahora, trato de personal. ok, vamos con el atributo 5, ¿no? El 5, espérate, esto, cuando quiere molestar, molesta. Hasta el 45, listo. Y acá, las 9 empresas, pegamos, listo. ¿Cuáles son los valores? 18, 18. 28. A 28, 28, Sí. vale. 25, Ujú. 25. Ajá. Los dos son 25. A los dos 25. Los dos son 25. Empresa 2 y empresa 3, 25. Ajá, Empresa 4, 22. ajá. 30, 26, 24, 22 y 26. Ok, listo. Sexto atributo, pago.
¿Qué? Hasta acá, ¿no? No, 54, si no estoy mal. O el 56, no recuerdo. La duda me la sacaste. Y aquí, me faltó uno. 6, listo. Pago con empresa 1, Empresa 1 y 2, 21. 21 y 21. 20, Ajá, 24, ajá. 27, 22, 22, 18, 21 y 24. listo. Y finalmente, 7, ¿no? Es el acceso. A empresas. Y listo. Las tres primeras empresas, 21. 21, 21 y 21. Ajá. 23, 26, 15, 16, 18 y 21. Listo. Ya tenemos entonces tanto las filas como las columnas llenas. Entonces tenemos 63 datos. Cada uno está codificado. Entonces, para cada atributo hay una empresa y cada empresa con atributo tiene una frecuencia. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear el análisis de correspondencias. Entonces, pasos. Ya he creado los atributos. Tenemos acá la parte de la matriz. Este es el resumen. A la final, terminamos acá. Y vamos a definir cómo el peso, o digamos que los cálculos, se hagan con base en las frecuencias, o digamos que aquella frecuencia con mayor peso dentro de un atributo, pues sea la más reiterativa, o digamos la más ponderada, y la que menos frecuencia tenga, pues sea la que menos recurrente. Esto es muy similar cuando ustedes preguntan cómo se siente hoy. Ustedes según la escala, entonces, bajo ciertas características, entonces, lo que se hace es valorar cuál es la característica más deseable o la más preponderante. Bien, ¿cómo hacemos para que los cálculos se hagan teniendo en cuenta las frecuencias? Bueno, vamos a la pestaña Datos y en la pestaña Datos, casi al final, aparece algo que se llama Ponderar casos. ¿Sí? Entonces, pestaña Datos en la parte superior y casi al final buscamos donde dice ponderar casos o sopesar casos. En ponderar casos, cuando hagamos clic, va a decir que no hay en la primera ventana, nos va a decir que no se van a ponderar los casos. Lo que vamos a hacer es colocar aquí ponderar casos mediante y vamos a escoger la variable de frecuencia. En este caso, nuestra variable de frecuencia es frecuencia y la pasamos ahí donde dice variable de frecuencia. Vamos todos por aquí. Bueno, los que lo están haciendo. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, ya seleccionamos la variable para ponderar casos, con lo que vamos a sopesar, que son las frecuencias. La pasamos ahí en variables de frecuencias y le damos a aceptar. Entonces, listo. Te dirá, no pasó nada. En la... Profe, Dígame. compañera Yanis escribe en el chat que si puede repetir lo de ponderar. Ah, sí, claro. Ni más faltaba. Dejé y cierro esto acá. Y cierro esto. Bien. Bueno, Dayanis, estábamos en, necesitamos que los cálculos se hagan con base en las frecuencias, es decir, teniendo en cuenta que el que más respuestas tenga, pues, o más valoraciones, en este caso las frecuencias son valoraciones, el que más valoración tenga sea el más recurrente.
En la parte de frecuencias, entonces, para sopesar los resultados sobre ese dato, vamos a ir a la pestaña Datos, que está aquí arribita. Bueno, ahí al lado de Ver están los datos. Y al final de donde dice de la pestaña Datos, aparece algo que se llama Ponderar casos, ¿sí? En la parte de Ponderar casos, una vez que hacemos clic sobre esa parte, vamos a encontrar, por ejemplo, lo vamos a encontrar así, que está de esta manera. Dice no ponderar casos. Y tenemos las tres valores o las tres resultados con los cuales podemos sopesarlos. Vamos a pedir que los pondere con la frecuencia. Como te dije, pues el atributo es que aquel que tenga mayor valoración, pues sea pues la variable con mayor puntuación. Y vamos a pedir que los pondere mediante la variable de frecuencia. En este caso solamente tenemos una única variable. Y vamos a pasar frecuencias. Entonces, repetimos, tenemos la variable frecuencia, le pedimos ponderar casos mediante frecuencias y le damos variable de frecuencia. Una vez que tengamos la variable de frecuencia aquí pasada, le damos aceptar. Y nos va a salir como un texto así como este que dice pesos, digamos esta parte, pesos por frecuencias. ¿Listo? Es lo que nos va a aparecer ahí como de nuevo. Listo. Esa es la parte de resultados, porque a veces de pronto dice, profe, no salió nada. Entonces le aparece al final como un textico así que dice pesos mediante frecuencias. Profe, me parece nomás como 3 lineecitas. Dice new file, luego dice data set name y luego solo frecuencia, pero no me sale como el resto. No. El resto es porque yo tenía abierto otras cosas. Pues, no se preocupe. Lo que pasa es que aquí muestra todo lo que yo hago. Entonces, si abro un archivo, si lo cierro, si lo modifico, todo me lo describe la cosa. A usted le va a aparecer solamente como que 3 cositas ahí. Por eso digo, a veces nomás les aparece esta primera línea y ya no les muestra más nada. Pero lo importante es que aparezca esto, que los pesos están sobre frecuencias. Lo cual indica que ya están los pesos van a estar ponderados o los casos se van a ponderar. Bien, entonces ahora sí, ya que tenemos los valores pues ajustados sobre las frecuencias, nos vamos a ir a la parte de análisis. Nos vamos a ir a analizar, esta vez en reducción de dimensiones, análisis de correspondencias. Analizar, reducción de dimensiones, análisis de correspondencias. Y vamos a darle aquí, vamos a activar. Aquí la cosa es bastante sencilla. Atributos y empresas, porque ya las frecuencias las vamos a utilizar, estamos utilizando en otro lado. ¿Atributos dónde van? Pues según lo que vimos, los atributos son las filas. Entonces, vamos a pasar atributos a la parte de filas. Y aparte me aparece el texto atributos con 2 interrogantes. Esos interrogantes significa, bueno, qué atributos vas a evaluar o cuáles son los atributos que vas a evaluar. Y vamos a definir lo que llamamos el rango. ¿Cuál es el valor mínimo? O digamos, ¿cuál es la categoría del atributo? Pues los atributos van desde el 1 hasta el 7. Si usted quiere evaluar los 7, escribe valor mínimo 1, valor máximo 7, para que los evalúe a todos. ¿Sí? Y le da actualizar. Entonces, aquí aparecen todos los 7 atributos o los 7 valores o categorías que usted pues, asignó. Y le da simplemente continuar. Deja ahí señalado sin ninguna restricción. Lo propio va a ser también ahora para las empresas. Entonces, en empresas, las cuales van en columnas o son las columnas, vamos a pasarla a la parte de columnas. Y aparece también los 2 signos de interrogación, los cuales vamos también a definir el rango.
¿Las empresas cuáles son? Las empresas van del 1 al 9. Son 9 empresas. Entonces colocamos valor mínimo 1, valor máximo 9, para que me evalúe a las 9 empresas. Le damos a actualizar y continuar. Listo. Hasta aquí vamos bien, vamos todos. Ok, bien. Ahora vamos a ir a la parte del modelo. Entonces, en el modelo vamos a mirar o examinar algunas cosas. Primero, que la solución esté en 2 dimensiones. ¿Cómo así que en 2 dimensiones? Que esté en un plano cartesiano, como que usted conoce del colegio, donde está el eje X y el eje Y. Podemos colocarlo en más dimensiones y que saque 3, 4, 5, pero es mucho más complejo de leerlo porque se convierte en un gráfico de 3D o 4D y no es tan fácil la lectura que digamos. De 2 dimensiones es lo más sencillo y lo que de pronto en un principio se requiere. Profe, Vamos ¿qué a... pena le Sí, ¿no? dio que le saliera ese cuadro de diálogo? Modelo. Ok. Bien, entonces, 2 dimensiones, vamos a dejarlo. Cuando veamos análisis de correspondencias múltiples, la próxima semana sí vamos a trabajar con más dimensiones. Por el momento, vamos a quedarnos solamente en 2. Medida de distancia, pues ustedes no conocen la euclidiana, entonces podemos mejor trabajar con h cuadrado. Creo que ya recuerdan cómo se maneja un h cuadrado. O bueno, o si no recuerdan, pues ahorita miramos cómo se lee, cómo se interpreta. Y dejamos o asumimos que los datos son normales y son simétricos. Recuerden, el término simétrico significa que las medias, la mediana y la moda son iguales y que de lado y lado no hay tendencia a los datos y no hay ninguna inclinación. Entonces, manejamos esa parte ahí. En estadísticos, vamos a pedirle que nos va a salir una tabla llamada tabla de correspondencias, inspección por puntos filas, puntos columnas, y vamos a pedir lo que se llaman perfiles de fila y perfiles de columna. Te dirá, ¿cómo así, profesor, que un perfil fila y un perfil columna? Cuando pedimos que nos aparezca el perfil fila, nos va a decir, mira, de los atributos, que son las filas, ¿cuál es el atributo más importante o el más preponderante para las 9 empresas? Y en perfil columna nos va a decir cuáles de las 9 empresas es la que mejor posición o la más importante de todas. Ahorita vemos cuáles son los indicadores para ver eso. Y le damos aquí entonces continuar. En gráficos, este es lo más importante porque digamos, este análisis se resume en un gráfico. Nos aseguramos que aparezca los gráficos tanto de puntos de fila por punto columna, si lo queremos leer lado a lado o si queremos solamente el final. Para mirarlo con más detalle, vamos a activar el puntos de fila y puntos de columna. Y le damos aquí continuar. Bien, entonces ya teniendo los atributos, las empresas, el modelo, los estadísticos y los gráficos y demás, le damos aceptar. Y esperamos que salgan los resultados. Listo. Entonces, aquí arribita me dice que el análisis fue un análisis de correspondencias. Hay una nota, observación. Y me empieza a mostrar entonces, primero me va a mostrar la tabla de correspondencias. ¿Cuál es esa tabla de correspondencias? Pues esta tabla que usted tiene aquí. Mire que así como la creo acá, también le creo una tablita muy parecida a esta. O bueno, igual, técnicamente. En las columnas, aquí en filas, le colocó los atributos. Y en las columnas le colocó las empresas. Esto al final que dice margen activo, tanto en filas como en columnas, no es más que la suma, digamos, margen activo de las empresas. Es la suma de estos valores. Margen activo para el precio es la suma de estos valores. ¿Sí?
Entonces, ahí como cuando ustedes enseñaron tablas de contingencia o las famosas tablas dinámicas en, en informática o en, no sé, en micro o algo así, en estadística, le enseñaron que nosotros sumábamos tanto por fila para columna para después calcular probabilidades. Por ejemplo, yo utilizo estas tablas para enseñar probabilidades condicionales. Bien. En los perfiles fila, como perfiles columna, aquí les mencioné que iban a aparecer ciertas cositas. Entonces, en el perfil fila, me iba a mostrar por fila, digamos, cómo era el precio o la importancia del precio, por ejemplo, para cada una de las empresas, o estos valores. Estos valores van de 1 a 100. Y cuál era acá la empresa como, digamos, bajo la suma de las empresas, cuáles eran aquellos más importantes. Entonces, perfil fila significa que está evaluando a los atributos en este orden, viendo cuál es el más importante, y la final, la suma, va a dar 1 porque significa 100%. Estos son valores porcentuales. Por ejemplo, yo sé que para empresa 1, en términos de atributos, el más importante es el trato, que es 0.123 o 12%. Y si me refiero al perfil columna, es decir, para las empresas, entonces tendría que mirar que el trato como tal es el más importante en esa misma empresa, en la empresa 1. Entonces ya yo sé que la empresa 1, su característica más importante, tanto para filas como para columnas, es el trato, porque es el que tiene la puntuación o ponderación más alta para la empresa 1. Sin embargo, acá en trato, la empresa con mayor puntuación es la empresa 5. Entonces, acá, como trato, digamos, la que más puntuación tiene la empresa 5. Sin embargo, en la columna o en el término de la empresa, la característica más importante para la empresa como tal es la rapidez, que es 0.16. Es simplemente leerlo como en cuál de los dos tiene el porcentaje más alto. Igual eso lo vamos a ver ahora en resumen de información, pero le sirve de pronto para que se haga ideas o nociones de lo que vamos a encontrar. Bien, entonces ya estamos aquí en la parte de resumen. Recuerda que yo les dije que los íbamos a evaluar bajo la chi cuadrada. Bueno, aquí tenemos entonces la prueba chi cuadrado. La prueba chi cuadrado me dio ese valor. Y a ustedes lo enseñaron a leer pruebas chi cuadradas de dos maneras. Uno, comparando los valores chi de la tabla, o segundo, comparándolo de acuerdo al nivel de significancia. En ambos son perfectamente válidos. Entonces, me explico. Para de pronto, para el que no recuerda estadística 2 o el que no se acuerda de estadística, que somos muchos, pues tengamos más o menos una noción. La distribución chi cuadrada, que dice que distribución chi es igual a la media, al total de datos menos 1 por la varianza poblacional, perdón, por la varianza muestral sobre la varianza poblacional. Lo que hacíamos era la prueba tenía lo siguiente: comparábamos el chi cuadrado, es decir, este chi, con el chi cuadrado de la tabla de alfa medios o de alfa con n menos 1 grado. Y este salía de una tabla que ustedes le enseñaron a leer. Entonces, dependiendo de que si este chi, digamos, y decían por ahí, si chi cuadrada era mayor o igual que el chi cuadrado del de la tabla, entonces le decían, se rechaza la hipótesis nula.
pero si el chi cuadrado era menor que el de esa tabla, el de ese resultado, entonces aceptábamos la hipótesis nula. ¿Y cuáles eran las hipótesis? Entonces, en su momento decían que las hipótesis nulas le decían que la varianza del grupo 1 era igual a la varianza del grupo 2, por decir algo. Y la hipótesis alternativa le decía que la varianza del grupo 1 era diferente a la varianza del grupo 2. Para efectos de este análisis, solo para efectos de este análisis, nosotros queremos que esto siempre se cumpla, es decir, que siempre se rechace. Porque si encontramos que las varianzas son iguales, entonces el análisis no tiene sentido, porque no estamos encontrando cambios o variabilidades estadísticamente significativas, por lo cual su información o lo que va a mostrar no sirve para nada. Otra opción, otra forma para leer o para saber si aceptaba o rechazaba la hipótesis, era cuando le decían compare los valores P. ¿Qué eran los valores P? Entonces, el P probabilístico, el P valor, versus un P de tabla, el P alfas. Por lo general, el P alfas o el P alfa era de 0,05. Y le decían, si el P valor era menor de 0,05, se rechaza H sub 0. Si es mayor o igual que 0,05, entonces se acepta. Entonces decíamos, si P es mayor o igual que 0,05, entonces aceptado. H sub 0. Y esas eran las normas o las explicaciones que ustedes le daban en estadística 2. Acá no nos vamos a matar tanto con mirar cuál era el valor de tabla ni nada por el estilo. Nosotros simplemente vamos a mirar un punto. Mire la columna que dice, que estoy señalando, de que dice SIG, significancia, ese es el P valor. Y aparece 0,00000. Le pregunto, ¿ese valor es menor que 0,05? Sí, profe. Listo. Sí. La respuesta es sí. Como la respuesta es sí, significa que, en este caso, la hipótesis nula se rechaza. Es decir, que las varianzas no son iguales. ¿Qué significa que las varianzas son iguales? O sea, es decir, que las empresas no tienen el mismo comportamiento y que los atributos no tienen el mismo comportamiento. Es decir, que por lo menos uno de ellos tiene un comportamiento diferente a los demás, lo cual hace que los resultados sean importantes o sean relevantes. Eso es lo que quiere decir que las hipótesis o que las varianzas no sean iguales. Es decir, que existe cierto cambio que hace que ya sean los atributos o las empresas no se comporten de manera igual o que tengan algo que las diferencie y que valga la pena pues estudiarlo estadísticamente. Fin de la historia del análisis de la prueba Chi. Es para eso que se utiliza. Entonces, acá lo que vamos a ver es esto, simplemente mirar cuál es el valor de esa significancia. Si es mayor que 0,05, usted para de revisar los análisis y dice, no, aquí las características, llámense atributos o las filas con las columnas, tienen el mismo comportamiento, aquí no hay nada que analizar. Pero si es menor que 0,005, entonces dice, listo, los análisis que voy a ver ahora me van a mostrar que existe algo o existe alguna característica, por lo menos una, que es válida de estudiar y que no es y que es diferente a las demás o que muestra un comportamiento diferente a las demás. ¿Claros hasta aquí? Creo que siempre será 0,05. Sí, siempre va a ser 0,05 como valor de referencia. Gracias. Listo, vale. Entonces, sigamos. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí?
profe, una pregunta, si digamos que yo en la tabla Ajá. de los valores me equivoqué en un número, ¿cómo hago para que se actualice acá? Lo corriges y te toca volverlo a correr otra vez. O sea, volver a hacer el procedimiento de nuevo todo. No, o sea, digamos que en la tabla de datos, si te equivocaste, por ejemplo, aquí era, no sé, era 18 y tú colocaste 28, por poner algo. Simplemente lo que vas a hacer es, vas a tomar acá en la parte de resultados o en la ventana de resultados, los vas a copiar todos, los vas a suprimir, borrar y vuelves a correr el análisis. Entonces le das aquí donde este icono, le das aquí y le das análisis de correspondencias y simplemente le das aceptar otra vez para que te haga la Gracias, corrección. Listo, vale. Bien, entonces estamos acá en esta parte. Listo. Entonces ya tenemos la parte de la prueba archicuadrada, que significa que las varianzas no son iguales y que hace parte del análisis. Ahora vamos a ver esta tablita que se llama puntos de filas y puntos de columnas. Bien, de estos perfiles fila y de estos perfiles columna me interesan un par de cosas. Uno es la masa, que es esta columna, digamos. Es porque se activa. Hombre. Ay, en fin, cuando quiero modificarla, no se modifica. Bien, ni modo, ya. Vamos a morir con ella. Voy a minimizarla para rodarla acá al centro. Listo. Voy a analizar lo que se llama esta columna que se llama masa. ¿Qué es masa? Aquí. Masa no es más que decir la importancia que tiene el atributo o me indica cuál es el atributo más importante. Recuerda que yo les dije, listo, cuando hacemos los perfiles fila o los perfiles columna, generamos un perfil, una variable que es la más importante, ya sea por filas o por columna, y miramos cuál es la que más puntuación tiene. En este caso, ¿cuál de estos valores que están entre 0 y 1, entre precio, marca, rapidez de información, cuál tiene el puntaje más alto o más Trato. cercano? El trato. Entonces, el trato es el atributo más importante dentro de las filas. Es decir, de todos ellos, que todos ellos pueden ser importantes, el trato es el que más puntuación tiene, porque es el que más frecuencias tiene. Y en ese sentido, entonces vamos ahí a trabajar con lo que se llama trato. Bien, por cierto, que les iba a mencionar antes que se me olvidara. Cualquier cosa que estén perdidos, en el documento les explica detalle a detalle lo que estamos hablando. Aquí está un poquito viejito, pero funciona. Entonces, por ejemplo, acá les muestra, les indica lo que es la inercia y la tabla, la significancia, el porcentaje, vamos a ver lo que están las masas, aquí está. Entonces dice, el porcentaje de masa, el total de asociaciones. El trato personal es el atributo más citado con un 17.7%, es decir, el más importante. Y el otro es el de el porcentaje de inercia dentro de la misma tabla. O bueno, en una tabla anterior que ya habíamos visto. Perdón, ¿dónde está esto? Acá. Voy a mostrar esta cosita acá aparte. Listo. Entonces, en inercia me muestra entonces también cuál es la cantidad de explicación, pero esta tabla, bueno, aquí, la cantidad de porcentaje explicado. Me ha volado este pedacito. Entonces, recuerden que nosotros colocamos dos dimensiones, ¿cierto? Cuando les dije, vamos a colocar solamente dos dimensiones para que sea lo más sencillo posible. Entonces, aquí donde dice porcentaje de inercia, me dice que el valor acumulado es 0.91.
¿Qué quiere decir ese punto 91? Que con esas dos dimensiones yo estoy explicando el 91,1% del fenómeno estudiado. Así como en componentes principales, leíamos la varianza total explicada para mirar cuántos componentes habían y cuánto explicaban toda la suma de los componentes. Acá miramos lo que es la inercia para mirar, según la cantidad de dimensiones que colocamos, cuánto de porcentaje tenemos explicado. Entonces, como nosotros pedimos que fuese en 2 dimensiones, tenemos que hasta la segunda dimensión estamos explicando el 91,1% del fenómeno. Y en las tablas siguientes, que son los puntos filas y en los puntos masa, vamos a encontrar los atributos, tanto los atributos como las empresas más importantes. Entonces, aquí en el perfil de masa o en la columna de masa, decimos que el trato es el más importante o el más citado o el que tiene mayor frecuencias con un 17,3%. Y las empresas, o dentro de las empresas, la más importante, perdón, se voló esto, aquí. Y dentro de las empresas, la más importante, ¿cuál vendría siendo? ¿Cuál es la que tiene mayor puntuación? Parece ser la empresa 9, ¿no? Es la que tiene punto 16. ¿Sí? Entonces, Sí, listo. Entonces, el atributo trato y la empresa 9, el atributo trato es el más importante y la empresa 9 es la más importante de todas ellas. Pero vamos a ver entonces ahora cómo se distribuyen o cómo se reparten esas posiciones que tienen ellos dentro del análisis. Entonces, vamos a ver aquí. Perfil fila, estos son donde van a estar ubicados los atributos. Así están separados en las dimensiones. Obsérvese que abajo dice dimensión 1 y el lado izquierdo, en el lado eje vertical, dice dimensión 2. En las empresas, así van a estar repartidas. Entonces, también. Y acá, al final, este es el gráfico reina, o digamos el gráfico que más nos interesa, porque es el gráfico de resultados. Digamos que este gráfico es el resumen de todo lo que usted vio hasta el momento. Este es el gráfico de 2 dimensiones que estábamos hablando. Yo les decía, listo, es el gráfico donde tenemos factores X, factores Y. Y de acuerdo a eso, vamos a hacer las interpretaciones de nuestro análisis. Bien, antes de llevarlo a un mapita para poderlo rayar, voy a hacer una cosa. Voy a editarlo y le voy a colocar unas líneas de separación. Entonces, añadir línea, le doy doble clic y en la parte superior aparecen unas líneas. Entonces, dice línea de eje de referencia X. Entonces, aquí me aparece la línea. Y también le voy a añadir una línea del eje Y para que me separe en las dimensiones o en cuadrantes donde va ubicado cada uno. Y lo voy a cerrar. Listo. Eso simplemente como para hacerlo, para hacerlo mucho más fácil de leer. Entonces, voy a ¿Puedes copiar. repetir cómo es esa parte, porfa? Que no, Sí, claro. Le doy doble clic al gráfico Sí, ya, ahí, ya, vamos. no, y en mira, la parte de arriba aparece como un mapita, digamos un plano cartesiano con una línea vertical y al lado aparece con una línea horizontal. ok. Esta. Sí, sí, eso. Ah, ok, ya. ¿Y cómo hace pas? Ah, ok. Listo, ya, gracias. ¿Listo? Ok. Bien. Profe, nos salió 2 veces la línea. ¿Le salió 2 veces la línea? Sí. Ah, qué raro. De pronto presionaron 2 veces. Dele entonces deshacer y Ah, y lo hacen sin con una sola. borrar. Dale, no. Dale borrar. Doble clic a eso. Eliminar eso. No. Dale atrás, mira la flecha verde. Ya. Listo, profe, gracias. Listo, vale, bien. Bien. Obsérvese que con color, hay unas esferitas con el color verde, representan las empresas,
y los atributos con un color como moradito o azul o algo así. En fin, vamos a traerme esto para acá para poderlo rayar. Escoger acá, aquí esto. Listo. Entonces, tengo acá mi mapita. Y voy entonces, este es bastante fácil de, digamos, uno de los análisis más fáciles de hacer es este. Bien, le voy a decir lo siguiente. Digamos empresas, si tengo dos empresas que están juntas o muy parecidas, por ejemplo, están junticas, así como esta, o las esferas están muy parecidas, significa que las dos empresas tienen características similares o que tienen la misma posición dentro del mercado o dentro del análisis que estamos trabajando. En este caso, que comparten casi que los mismos atributos, la empresa 1 con la empresa 7. Lo mismo ocurre con los atributos. Los atributos que están cerca, por ejemplo, o sea, no tan cerca, pero sí cerca, acceso y rapidez, también son valorados casi que en la misma proporción, en la misma dimensión. Y acá el trato y el pago. Ahora bien, eso ocurre tanto para empresas como para atributos. Y vamos a encontrar casos particulares, o bueno, o casos aparte, donde, por ejemplo, la empresa 9 tiene un atributo muy cercano que es la marca y la empresa 6 tiene un atributo muy cercano que es el precio. ¿Qué significa eso? Ustedes recuerdan que la empresa 9 era la más importante o la más preponderante en todas, y mientras que el atributo trato era el más importante. Bien, ahí va la cosa. La empresa 9 es la más importante, dado que tiene una característica que no comparte con nadie. Y en este caso, son las marcas. Y podemos también añadirle la información. Es decir, que su posición en el mercado, asumiendo que estamos evaluándolo bajo esas características, que su posición en el mercado está definida porque son fuertes en su marca y son fuertes en la información que contienen o que manejan. Llámese información, no sé cómo están manejando acá, podemos hablar de publicidad o de marketing, ¿sí? O de pronto acceso a la misma información de la empresa como tal. Pero eso es lo que nos está indicando, que la empresa 9 es fuerte tanto en la marca y digamos que fuerte también en la parte de información, porque está toda en una sola dimensión o en un solo cuadrante. La empresa 6, que no estoy muy seguro si en qué rango de posiciones está. Déjeme, miramos acá en perfil masas. La empresa 6, no es la peor, está como intermedio. La empresa 6 tiene también una puntuación o una dimensión muy marcada y está asociada al precio, es decir, que a la empresa 6 se le reconoce de acuerdo a su precio. Y las otras empresas que se reparten el resto del mercado, porque este es el resto del mercado, comparten el resto de los atributos. Entonces, el acceso, la rapidez, el trato y el pago pareciera ser, digamos, común para la empresa 5, la empresa 1, la empresa 7, la empresa 8, la empresa 4 y la empresa 3 y 2. Y observamos también que entonces la empresa 2 con la empresa 3 se parecen bastante. La más alejada de todas es como la empresa 5 y también en cierta medida la empresa 4, pareciera. Creo que es esta. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, podemos establecer cómo son las posiciones o cómo se reparte el mercado. Bueno, en este ejemplo, un grupo de empresas
¿Cuáles son esas características que asocian o cómo es la imagen de esas empresas en un mercado determinado y qué es lo que las hace fuerte o las hace débil? En este contexto, por ejemplo, la empresa 6, ¿ustedes qué dirían? ¿Por qué creen que está tan alejada? Y para colmos, en los cuadrantes como negativos, ¿no? Si están leyendo el mapa, esto es X, esto es Y, aquí está X negativa y acá es Y negativa. Significa que la empresa 6 está en el eje negativo-negativo. Y la empresa 9 está en el eje negativo-positivo. Y estas sí están positivas-positivas. ¿Qué creen ustedes que significaría esos cuadrantes? O digamos que, ¿por qué esas dos distancias de esas dos empresas, tanto de la 9 como la 6, por qué están tan alejadas del resto del grupo si las demás comparten esas características? Aquí vamos a hacer inferencias. O sea, lo que usted crea o se le ocurra, todo es válido. Profe, yo creería que la de negativo negativo es porque la empresa no es tan fuerte en ese aspecto. Es Usted muy pensaría débil. que la empresa 6 es débil en precio. Sí, Puede ser una idea. Ajá. Pero entonces, si fuese débil en precio, pues entonces el atributo no se le digamos que no estuviera asociado a ella. Pero vale, también se puede mirar de esa manera. Ajá. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Por qué esas empresas están tan alejadas del rebaño? Están por fuera de los parámetros o del cuadrante de los demás. O sea, profe, que digamos, solo la única atributo que tiene a resaltar la empresa 6 es el precio. Ajá. En la empresa 9, o sea, y pues no es suficiente, digamos que como que para abarcar el mercado, todo. Y la empresa 9 igual, es buena, pero, o sea, solo cuenta con marcas e información. En cambio, estas empresas que están como en el sector más, eh, o sea, cuentan con varios atributos, unos más cercas que otros, pero son como que los que, por decirlo así, el cliente tiene más en cuenta, no sé. Ok, muy bien. Me parece una apreciación válida. Las empresas 6 y 9 están como muy alejadas o muy por fuera de las características propias del mercado, mientras que el resto está como que ahí disputándose, digamos que están en una competencia mucho más férrea o más fuerte en ese sentido, que compiten con características que son intangibles. Por ejemplo, yo el precio no lo puedo palpar o puedo decir que si es más alto que otro, pero sí puedo taltar con lo que palpar o digamos es intangible, por ejemplo, el trato del personal, la rapidez de entrega, el acceso a la información. ¿Qué otra cosa está por ahí? Unos tres, faltaría uno. Acceso, rapidez, trato y pago. Entonces, esos aspectos que son de tipo intangible, que son más como de percepción del cliente, no son tan afines como, o no son tan fáciles de detectar como es la información, la marca y el precio. Pero entonces digamos que ahí podríamos encontrar un factor diferenciador. ¿Qué otra cosita por ahí observan o que se les ocurre de pronto como para decir por qué estas están allá y las otras dos no? Nada. Bueno, también podríamos hablar de un aspecto diferencia que de pronto no está contemplado ahí. Podríamos pensar en el tamaño. ¿Sí? Cuando hablamos de tamaño nos referimos a que quizás o las empresas 6 y 9 son muy grandes para el mercado que tienen como, esas están como que fuera de competencia con las que estas dos nadie se va a meter, o
que son muy pequeñas, que aún no logran ubicarse dentro del grupo de resto de empresas, de rebaño de empresas que están ahí agrupadas en el cuadrante positivo. Podríamos verlo por dos formas. Lamentablemente no sabemos cuáles son las empresas, pero si supiéramos quizás tendríamos como una respuesta un poco más acertada. Entonces también, de acuerdo al tamaño o a la distribución del mercado, recuerden que este es un análisis de posicionamiento de posición comercial, o bueno, o de posiciones, digamos que de atributos, de asociación de atributos. Podríamos pensar también que el evento o el factor dimensiones o distribución del mercado pueda ser parte o peso de esos. Bien, muy bien. Entonces, espere, vamos a mirar por acá. En otro resumen, pues aquí están los comentarios, lo que le había dicho. Y me interesa es el final. El mapita. ¿No? Pegar y demás. Esto es documento técnico. Este. Entonces, por ejemplo, aquí está lo que ya ustedes han hablado. Entonces, o bueno, lo que les mencioné. Proximidad entre dos atributos quiere decir que los perfiles son parecidos, que están fuertemente interrelacionados o correlacionados. Por ejemplo, trato de personal y condiciones de pago tienen perfiles parecidos. Entonces, ahí lo que mencionamos ahorita en el mapa. O que son muy similares o son de igualmente valorados. Proximidades entre empresas quiere decir que tienen las mismas fortalezas y debilidades, es decir, son muy parecidas. Y en ese sentido, la empresa 1 y la empresa 7 son las que están más cercanas. Y la proximidad entre atributos y empresas, entonces existe una fuerte asociación entre estas dos características. Entonces, empresa 9 está asociada al atributo marcas, aunque yo también le colocaría el atributo información. Y la empresa 6 está asociada al atributo precio. Quiere decir que existe que o las personas o los individuos relacionan con esas características. Que es lo que nosotros, bueno, acá está un poquito más, digamos, más separado. Acá de pronto lo colocaron así como chévere. Pero es lo que en algún momento llegase a mirar. Entonces, acá lo que nosotros miramos es, listo, si bien la empresa 9 tiene asociado el atributo marcas y la empresa 6 tiene asociado el atributo precio, no quiere decir que sea porque sean exclusivamente de ellos, sino que de pronto, de acuerdo a las condiciones que tengan en el mercado, pues o son fuertes en eso, o por el contrario, como dice el compañero por allá, pueden ser una debilidad como tal, pero que están altamente correlacionadas, es decir, que las personas o la información que muestra es que están correlacionadas. Correlacionadas significa que, o están en términos de correlación, que significa que existe asociación entre ellas. Si tuviésemos los nombres, podríamos decir, no, que empresa 6, por ejemplo, decir, no sé, vamos a suponer que son supermercados. Entonces decimos, empresa 6, precio, el de 1. Entonces, cuando tú dices no, de 1, tú dices, no, pero es que los productos son baratos y así que vayan. En cambio, decimos empresa 9, marcas, no sé, lo que en algún momento vimos al principio, el éxito, ¿sí? Que tiene marcas propias o Surtimás. Entonces, podríamos pensar también de que su fuerte o la gente está asociada a que allá encuentran son marcas propias, por decirlo de alguna manera, para que se hagan más o menos una idea. O que por el contrario son sus debilidades. Entonces decir, no, mira, es que la empresa 6 es tan pequeña que lo único que puede hacer es competir con el precio y le toca vender barato, aunque no gane mucho. ¿Sí? Porque es muy pequeña en el mercado y no es capaz de fijar un precio de mercado, sino que le toca rebajarse porque si no, no vende nada. También podríamos pensarlo por ese lado. O que la marca 9 no es muy reconocida, entonces también, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de frecuencias, es decir, que de pronto cuando se evaluaba decía no, que tanto encuentra, podríamos pensar que es lo contrario. Bien, jóvenes, son las 13:55. Vamos a hacer la pausa que normalmente estamos haciendo acá y vamos a continuar con
O otro ejemplo, bueno, un poquito más, más técnico de esto. O no sé si prefieren pausar aquí y continuar la próxima clase. Ustedes ya deciden. Hoy por hoy no vamos a tener taller ni actividad. Vamos a tener son clases teóricas. Los escucho. Profe, pausemos como usted dice. Ok, listo. Entonces vamos a hacer la pausa. Voy a suspender aquí la grabación y luego volvemos